Cordial saludo, mi nombre es Javier Leonardo Hernández Ravelo, pertenezco al CEAT José Acevedo Gómez, estoy viendo el curso de abastecimiento de aguas, pertenezco al grupo 3580-32. En la siguiente presentación les voy a hablar de la filtración como un proceso unitario. ¿Qué es la filtración? La filtración tiene como propósito el paso de un fluido a través de un medio poroso, que retiene material que se encuentra en suspensión. En general, la filtración es la operación final de clarificación que se realiza en una planta de tratamiento de agua. Por consiguiente, es responsable principal de la producción de agua de calidad, coincidente con los estándares de potabilidad. La filtración en sí consiste en uno de los últimos pasos del tratamiento de agua, ya que después de pasar por los procesos unitarios anteriores como coagulación, sedimentación, pasa a este último proceso donde es retirado el material orgánico o el floc que queda de los anteriores procesos para producir un agua más clara, lo más clara que se pueda, para en el siguiente proceso proceder a su desinfección. Mecanismos de filtración. Los mecanismos de filtración pueden ser de transporte o pueden ser de adherencia. Los mecanismos de transporte se dividen en cernido, sedimentación, intersección, disfusión o de impacto inercial o acción hidráulica. Estos mecanismos lo que hacen es generar un movimiento en las partículas durante todo el proceso de la filtración para que no se queden estáticas y se pueda generar el proceso. Y los mecanismos de adherencia, como las fuerzas de Van der Waals, fuerzas electroquímicas o el puente químico, lo que hacen es generar que los flóculos o las partículas que se mueven en el agua se adhieran a los mecanismos porosos, ya sea el carbón activado, la antracita o la arena, para que la filtración se produzca cumpliendo los estándares de potabilidad que se necesitan. Factores que influyen en la filtración. Características de suspensión de modo general. La eficiencia de remoción de partículas suspendidas en un medio filtrante está relacionada con las siguientes características de la suspensión. Tipo de partículas suspendidas. El tipo de partículas que llegan al filtro tienen que ser únicamente los flóculos de un tamaño específico, no tienen que llegar a algas o otro material que impida que la filtración se realice correctamente. Tamaño de partículas suspendidas. El tamaño de las partículas suspendidas tiene un tamaño particular que es de una unidad, el cual genera menos oportunidad de contacto entre la partícula suspendida y el grado del medio filtrante. Las partículas que llegan al filtro tienen que ser relativamente pequeñas para que no obstaculice el proceso de filtración. Densidad de partículas suspendidas. Cuanto mayor sea la densidad de las partículas suspendidas, mayor será la eficiencia de remoción de las partículas, de tamaño superior al tamaño crítico mencionado anteriormente. Resistencia o dureza de las partículas suspendidas. La dureza de los flóculos tiene que ver mucho en la filtración, porque si el flóculo viene duro, esto favorece a la filtración, porque el flóculo se queda en la pared, lo retiene la pared filtrante y el agua va a seguir pura. Si el flóculo viene bastante débil, lo que va a hacer es que el flóculo pega en la pared y se dispersa y pasa por entre la pared del agua y evitando que se produzca el proceso como se quiere. Temperatura del agua por filtrar. La temperatura del agua por filtrar tiene que ver mucho, ya que si la temperatura está un poco alta, lo que ayuda a que no se produzca la sedimentación. Y si la temperatura es baja, lo que se hace es que se produzca sedimentación en el filtro y no se produzca la filtración como se quiere. Potencial Z de suspensión. El potencial Z de suspensión lo que quiere decir es que las paredes filtrantes tienen un potencial de Z negativo y las partículas se quiere que tengan un potencial de Z positivo o neutro para que haya atracción entre ellas y se produzca una adherencia en las paredes filtrantes y no se produzca una repulsión y los flóculos continúen. Y el pH del afluente. El pH influye en la capacidad del intercambio iónico en las partículas suspendidas y los granos del medio filtrante.
Para los valores de pH inferiores a 7, disminuye el intercambio de cationes y aumenta el intercambio de aniones sobre las superficies positivas, mientras que para los valores pH superiores a 7 se produce el aumento de intercambio de cationes y una disminución al intercambio de aniones sobre las superficies negativas. Bueno, o sea, lo que acabé de explicar es que los factores que acabé de nombrar uno a uno son los que producen que la filtración se dé de una manera correcta. O sea, que el agua o el afluente que llega al momento del filtro tiene que cumplir con esas características. De medio filtrante. Hay 4 tipos de características que se tienen que cumplir en el medio filtrante. El primero es el tipo del medio filtrante. El medio filtrante debe seleccionarse de acuerdo con la calidad que se desea para el agua filtrada. Adicionalmente, se debe tener en cuenta la duración de la carrera de filtración y la facilidad de lavado. Un medio filtrante ideal es aquel de granulometría determinada y cierto peso específico, es decir, una cantidad mínima de agua para ser lavado de manera eficiente y que es capaz de remover la mayor cantidad posible de partículas suspendidas para producir un afluente de buena calidad. Características granulométricas de material filtrante. Los materiales filtrantes deben ser claramente especificados de manera que no se pueda dar alguna duda sobre su granulometría. Los parámetros que se deben emplear para este fin son los siguientes: el tamaño efectivo de los granos, el coeficiente de uniformidad, tamaño mínimo y tamaño máximo de los granos. El peso, el espesor de la capa filtrante. Una planta de tratamiento de agua con filtros de 2 o más capas es relativamente difícil fijar un espesor de medio filtrante, para la cual los filtros funcionen constantemente con condiciones ideales. Tipos de unidades de filtración. Los tipos de unidades de filtración se dan por parámetros de clasificación, según el lecho filtrante. Si el lecho filtrante es simple, de arena o antracita, el sentido del flujo preferiblemente es descendente. Carga sobre el lecho de la gravedad. Esto lo que quiere decir es que el agua entra por la parte superior del filtro y desciende en el intermedio del filtro, se produce su filtración y el agua sale por la parte inferior. Lechos dobles o múltiples. Hay de forma ascendente y descendente, o sea que el agua entra por la parte inferior del filtro y sube, o entra por la parte superior, o sea, de ambas formas, sube o baja el agua y carga sobre el lecho esa presión, tasa constante de nivel y tasa de gravedad. Les voy a explicar la filtración ascendente. Como se ve acá en la figura, que en este tanque pues baja el agua y llega a la parte inferior del filtro. Estos poros por donde sube el agua a las capas, y estas capas pueden ser de antracita, grava, arcilla y otros, pasan por la arena y ya finalmente suben a la última canaleta y ya tenemos agua filtrada. Aquí lo que hace es que estos poros, estas sustancias del filtro, al momento de subir el agua retienen los flóculos o el material orgánico que trae el agua. O sea, el agua, entre más arriba la capa, más pequeño va a ser el material filtrante, y lo que hace es retener completamente los flóculos o el material orgánico que tiene el filtro, para ya por último producir el agua filtrada. La filtración ascendente o descendente es prácticamente igual que la que mencioné anteriormente. Acá pero tenemos dos entradas. El flujo descendente, el agua baja por acá, el agua baja por las paredes laterales y sube por la pared del medio. O sea, es el mismo proceso, pero es un poco más largo porque tiene que bajar por las capas del filtro y volver a subir por ella. Entonces este proceso es un poco más largo, pero el agua filtrada que se produce es un poco mejor. Lavado de los filtros. Los filtros se lavan de manera contraria en el momento de que corre el agua. Si el filtro es de manera ascendente, su lavado va a ser descendente. Y si su filtración es
descendente, el lavado va a ser ascendente. Esto se hace periódicamente, cada, cada 8 días o depende el periodo que genere la planta. Eh, el, la planta de tratamiento tiene que tener un tanque donde reserve el agua para la filtración. Entonces se supone que si todos los procesos anteriores están bien, el lavado tiene que producirse con poca agua, porque si los procesos anteriores vienen con mal proceso para hacer el lavado de la filtración, se va a necesitar la misma agua o más agua de la que el filtro realizó. Entonces es muy importante que los procesos unitarios que se unieron anteriormente estén bien realizados para que el lavado se haga con poca agua. Esta agua residual se va a una laguna de lodos o a una parte donde tengan predestinado su